Muy buenas tardes a todos. Estamos listos para empezar. Estamos solamente esperando unos minuticos que se terminen de conectar las personas para dar inicio a nuestro taller, cómo multiplicar la inteligencia de sus hijos. Sé que muchos de ustedes se van a llevar excelentes herramientas para continuar estimulando día a día el desarrollo de sus pequeñitos. Entonces vamos a esperar unos minuticos para empezar. Entonces, si tienen alguna pregunta, pueden empezar a escribirnos aquí en el chat o si quieren contarnos desde dónde se conectan. Bueno, pues sabemos que tenemos personas de varios países de Latinoamérica. Queremos darle la bienvenida formalmente. Entonces, si quieren, pueden escribirnos aquí en el chat desde dónde nos están observando. A ver, estamos todos muy tímidos. Hoy escríbanos con confianza. Veo a Brenda conectada, veo a Katherine. Bueno, para mí están escribiendo que necesitan un código de acceso, pero realmente no, pueden ingresar directamente. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta de qué edades son sus niños para que nos cuenten allí directamente en el chat. Allí se siguen conectando, bienvenidos. ¿Me están escuchando bien las personas que ya se conectaron? Si me pueden confirmar allí, por favor. Si el audio está bien, gracias. Hola, buenas tardes. Si se escucha bien, buenas tardes. Si se escucha, nos dice Tania. Ya les voy a compartir aquí a quienes están pidiendo el código de acceso para que se puedan conectar sin ningún problema. Bienvenidos a todos. Vamos a esperar un minutico más y damos inicio. Bueno, aquí nos cuenta, Matías tiene 4 años y realmente me cuesta mucho que se interese por dibujar y pintar. Bueno, pues ya sabes que los niños tienen, de acuerdo a la teoría de las inteligencias múltiples, es normal que tengan unos intereses más enfocados que otros o que les llamen más la atención que otros. Y pues bueno, sabemos que debemos promover un desarrollo completamente integral y pues tratar de alternarle las actividades que le cuestan un poco más con aquellas que le gustan. Seguramente vas a tener una mejor actitud en tiempos cortos, a diario. Y pues bueno, una de las mejores herramientas que podemos tener que nos ha dado la neuroeducación es entender que los niños pueden desarrollar mejor las habilidades si las hacemos en tiempos corticos a diario, sino de pronto si los presionamos, si los tenemos demasiado tiempo allí sentaditos, pues lo que vamos a lograr es que se pongan en modo preventivo con las actividades o las habilidades que queremos desarrollar. Entonces, en tiempos cortos a diario, a través del juego. Y pues bueno, de esa manera podemos empezar a apoyarle el desarrollo de su motricidad fina. Es muy común que los niños no disfruten mucho coloreando, sobre todo si son imágenes muy grandes. Podemos probar otras técnicas como el pintar con témperas, con óleos, con bueno, cualquier tipo de pintura que sea pues de acuerdo a su edad en elementos no tóxicos, para que ellos se interesen por ese tipo de actividades de una forma más libre y espontánea. Bueno, aquí nos cuentan, Magdalenis nos dice, mi niño tiene 4 años, próximo a cumplir 5, excelente. Mi niño tiene 6 años, pero es difícil que aprenda los fonemas y ya está en primer grado. Bueno, hoy vamos a hablar de un tipo de lectura que seguramente te va a apoyar mucho con ese proceso, porque muchas veces lo que hacemos es complicar los procesos de lectura. Entonces, el método tradicional fonético muchas veces no es, o silábico a veces no es tan, no es tan efectivo, porque nuestro cerebro aprende de una manera diferente. Y de todo eso vamos a hablar en nuestro taller. Entonces, voy a leer la última pregunta y empezamos ya con todas las personas que se han conectado. Voy a compartir por última vez el link completo por si alguien ha tenido algún problema para acceder y ya de esa manera pues podamos conectarnos. Si tienen alguna pregunta, las vamos a estar registrando en el chat. Vamos a tratar de tener nuestros micrófonos
en mute, pues apagaditos, para que de esa manera sea un poco más dinámico y no nos perdamos pues ningún minuto del taller. Y vamos registrando las preguntas en el chat y al final pues trataremos de resolverlas una a una. Y bueno, la última dice mi niña, 6 años, vio el violín a su hermana, pero empezó, empezó ella con ese y le hacía doler el cuellito y ya no quiso agarrar el órgano y la guitarra. ¿Cómo saber cuál le gusta más? Pues su mismo interés te va a mostrar qué es lo que más disfruta y qué es lo que realmente le agrada. Hay algunos elementos que de pronto para los niños no son tan cómodos, podemos buscar más cosas de acorde a su tamaño, a su edad y mejorar la experiencia, porque a veces no es que no le gusten, sino que no estamos buscando las herramientas apropiadas. ¿Listo? Vamos a hablar un poquito más adelante de ese tipo de manera de potenciar como tal esas habilidades naturales en nuestros niños con mucha naturalidad. Entonces, para empezar, quiero contarles que mi nombre es Diana Suárez, como lo pueden ver allí, soy psicopedagoga, en el momento soy la directora pedagógica de Bebé Políglota y queremos contarles qué actividades, qué técnicas podemos utilizar para potenciar la inteligencia de nuestros niños. Entonces voy a empezar a compartir nuestra presentación. Como les dije inicialmente, es muy, muy importante bueno, que estemos atentos, que las preguntas las vayamos registrando allí directamente en el chat y le vamos a dar un poquito de dinamismo para que no nos perdamos y podamos avanzar de acuerdo pues a la temática que tenemos preparada para la tarde de hoy. Entonces voy a empezar compartiendo mi pantalla. Espero que ya todos puedan allí verla. Bienvenidas a las personas que se están sumando, que están llegando ahora. Listo. Entonces, ¿cuál es la pregunta de la tarde de hoy? ¿Cómo puedo estimular la inteligencia de mi hijo? ¿Es verdad que la inteligencia se puede estimular? ¿No es cierto acaso que las personas ya nacen con la inteligencia en su ADN, que las personas heredan la inteligencia? Aunque hay un estudio que pues, nos muestra que efectivamente pues, las habilidades cognitivas se pueden heredar, se pueden pasar de una generación a otra. Hoy la neurociencia nos da muchas luces de cómo podemos nosotros estimular la inteligencia de nuestros niños, el cerebro, su capacidad cerebral, con algunas actividades o técnicas específicas. Entonces, aquí les quiero hacer una pregunta antes de empezar. Y ella es, ¿cuál es la profesión para la que nunca estudiamos? ¿Qué creen ustedes que responde a esa pregunta? ¿Qué tienen que hacer ustedes día a día que dicen, no, es que la verdad yo siento que debo aprender más, siento que debo prepararme más? Quiero leerlas allí, sus respuestas en el chat. ¿Cuál creen ustedes que es la profesión para la que nunca estudiamos? ¿Quién me cuenta? La profesión de ser padres, nos dice Magdalenis. ¿Quién da más? Que están de acuerdo con esa respuesta, ser padre, nos dice Tania, la de ser madre. La profesión de ser madre, nos dice Norma Paula. Así es. Entonces, una de las cosas más difíciles a la que nos enfrentamos después de que esperamos con tanta ilusión a nuestros pequeños es precisamente esa, la maternidad, la paternidad, y decimos, bueno, ¿cuál es la mejor manera de educarlo? ¿Qué debo hacer? Me dicen que lo deje crecer libremente, pero luego me dicen que le ponga límites, pero luego me dicen que estoy siendo demasiado estricto. Y en ese como universo de opiniones a veces nos enfrascamos, muchas personas quieren opinar, quieren decirnos cómo hacerlo. Y muchas veces lo que tenemos, o la mejor salida a todas esas opiniones es empezar a encontrarme con mi propio instinto de mamá o de papá y decir qué es lo que está bien o lo que no está bien para mi hijo. Sin embargo, hoy pues la ciencia nos muestra cómo funciona realmente el cerebro de los niños. Y para eso vamos a trabajar diferentes temáticas en nuestro taller. Aquí les quiero contar
cuál es el contenido de nuestro taller, para que nos preparemos desde ya, nos quedemos hasta el final, pongamos mucha atención. Si tienen lápiz y papel, perfecto, porque podemos tomar notas, repasar después qué fue lo que dijeron del cerebro de mi hijo, qué fue lo que dijeron sobre su desarrollo y qué es lo que debo saber yo como mamá para poder potenciar o desarrollar todo aquello. Bueno, aquí nos dicen, yo no puedo escuchar, algo estaría haciendo mal. Espérame, le escribimos por acá, porque seguramente no ha activado el audio. Listo, perfecto. Entonces, vamos a mirar cuál es el contenido de nuestro taller para que nos preparemos sobre lo que vamos a aprender hoy, tomemos las notas que queramos repasar y bueno, todo esto tan importante que es sobre el cerebro infantil. Hoy vamos a hablar sobre 3 procesos del desarrollo infantil involucrados en el desarrollo de la inteligencia, específicamente del desarrollo cerebral. 3 métodos que estimulan la inteligencia, 3 técnicas que puedes utilizar para multiplicar la inteligencia de tu hijo y 2 métodos científicamente comprobados. Y además, porque quedarte hasta el final del taller, queremos darte un obsequio, que sé que también vas a poder utilizar en casa para estimular la inteligencia de tu bebé. Entonces, ya sin más preámbulo, empezamos con nuestro primer tema, que son 3 procesos involucrados en el desarrollo infantil. Posiblemente hayan escuchado hablar de algunos de estos procesos del cerebro infantil. Hoy es muy importante que los padres y docentes nos informemos sobre cómo funciona el desarrollo de los niños. Nosotros a veces juzgamos el comportamiento de los niños como un mal comportamiento. A veces decimos es que me está haciendo pataleta, es que se está volviendo gritón, es que no está obedeciendo, pareciera que no escucha. Y ahora la ciencia nos dice, el cerebro de tu hijo tiene unos procesos. Hay un momento donde definitivamente el niño está concentrado en algunas cosas en específico y otras dejan de importar. Hay un momento donde el niño se vuelve más emocional, empieza a hacer pataletas porque su cerebro está madurando. Hay áreas que se maduran más lentamente que otras, entonces es normal que aparezcan las pataletas, es normal que quieran imponer su carácter, es normal que quieran tomar como hacerse cargo de las cosas que a ellos les competen, como me quiero vestir solito, quiero elegir la ropa que me quiero poner, aun cuando son muy pequeñitos, porque su cerebro está pasando por unos procesos naturales. No en todos los niños pasan exactamente en el mismo día, en el mismo mes, en el mismo año, pero sí hay temporadas o etapas de la infancia donde estos procesos son similares. 3 procesos de los que vamos a hablar hoy son la neuroplasticidad, la sinapsis y la poda neuronal. ¿Qué es la neuroplasticidad? Bueno, así como suena su nombre, como de plastilina, como de algo que se moldea, pues el cerebro de los niños se moldea de acuerdo al entorno. Todos los seres humanos tenemos plasticidad, es decir, que nuestro cerebro está yendo en una o en otra dirección cada vez que aprendemos algo nuevo. Sin embargo, en los niños esa plasticidad es muchísimo mayor. Entonces, no sé si ustedes alguna vez se habían preguntado por qué los animales bebés, por ejemplo, vamos a ver este elefantico que vemos allí en la pantalla, al nacer, si nosotros pudiéramos observar un bebé elefante, a las pocas horas de vida nos podríamos dar cuenta que ya puede caminar, que ya puede emitir sonidos, que empieza bueno, aunque se alimenta de la leche de mamá, muy pronto puede empezar a probar los alimentos que normalmente consume su especie. Eso solamente pasa con los mamíferos, con las especies de animales que son mamíferos y se desarrollan muy rápidamente. Pero los bebés no. Nuestros bebés no pueden caminar a las pocas horas de vida. Nuestros bebés no emiten los mismos sonidos que los adultos a las pocas horas de vida o a los pocos días de vida, ni siquiera a los
pocos meses de vida, sino empiezan a tener un proceso mucho más lento de aprendizaje y obviamente de entender el entorno y poder absorber ese entorno y hacerlo propio. La razón es la siguiente. Mientras que los mamíferos, como los elefantes, los leones, bueno, todos los animales que ustedes tengan en este momento en mente, sean salvajes o sean animales pues, domésticos, estos animales nacen con el 85% del desarrollo cerebral. El tamaño del cerebro de ellos nace prácticamente con el tamaño, valga la redundancia, que van a tener durante toda su vida. Es muy poco lo que crece después del nacimiento, a diferencia del cerebro de nuestros bebés. Nuestros bebés nacen con un 25% de desarrollo cerebral, pero casi a los 3 años ese cerebro se desarrolla, se duplica su tamaño, como lo estamos viendo aquí en la imagen, nace con un 25%, a los 3 años ya está prácticamente en un 50%, y a los 6 años de vida prácticamente termina su etapa de crecimiento y desarrollo con un 50%. Es por eso que nosotros les publicamos un post en el grupo donde decía María Montessori, la etapa de la primera infancia, de los 6 primeros años de vida, es mucho más importante que la universidad. ¿Por qué? Porque en este momento el cerebro del niño está dispuesto a aprender, a adaptarse, a adquirir conocimientos, a repetir todo aquello, a imitar todo aquello que observa, porque su tarea principal es adaptarse al entorno. Y para sobrevivir necesita aprender. Este proceso del que vamos a continuar hablando, que tiene que ver también con la neuroplasticidad. Todos nacemos con 100.000 millones de neuronas. Todos los seres humanos que han llegado a este mundo han nacido con el mismo número de neuronas, 100.000 millones de neuronas. La diferencia entre una persona más hábil que otra no es la cantidad de neuronas que tiene o lo que se creía hace unos años de que utilizaba el 10% del cerebro o el 2% del cerebro. Hoy sabemos que todos utilizamos el 100% de nuestro cerebro, pero lo que nos hace más hábiles son las neuronas que se conectan entre sí, que es el proceso que llamamos sinapsis, la conexión de una neurona con otra. ¿Cómo hacemos que una neurona se conecte con otra? Con una experiencia o con un estímulo. Entonces, yo quiero que mi hijo desarrolle su lenguaje. ¿Qué debo hacer? Hablarle, hablarle y hablarle. ¿Por qué? Porque esas experiencias, ese oído que está escuchando todo el tiempo, el idioma, el lenguaje, bueno, todo lo que tiene que ver con la adquisición de un lenguaje, está recibiendo la estimulación en las áreas del cerebro que le van a permitir a ese niño hablar. Y todo lo que se conecte en la primera infancia es lo que se va a poder alimentar por el resto de la vida. Eso es como si fueran carreteras de información. Imaginémonos cada neurona como si fuera un caminito. Entonces la neurona se conectó, allí como estamos viendo en el cerebro de nuestra modelo. La neurona se conectó y ya tenemos un caminito que empieza a enviar información para un lado o para el otro. Y el niño empieza a perfeccionarlo. Por ejemplo, hablemos del lenguaje. Cuando los niños empiezan a emitir las primeras palabras, pues evidentemente no se saben todas las palabras de su idioma, ¿cierto? Pero esas conexiones que hacen, esos caminitos que hacen de su propia lengua, lo que les ayuda es a poder seguir alimentándolo el resto de su vida y por eso alrededor de los 7 años ya somos expertos en nuestro idioma. Ya podemos escuchar, a tener una conversación como la que tenemos hoy en día, ustedes desde sus países, nosotros, o bueno, yo estoy en este momento desde Bogotá, Colombia, y aunque nuestro acento, eh, nuestros dichos, por decirlo así, no son exactamente iguales, podemos comunicarnos porque nos volvimos expertos en el español y podemos identificarlos en cualquier frecuencia, tono, sonido, acento, en cualquier tipo de fonética podemos identificar el español porque nos volvimos expertos. ¿Por qué? Porque nuestros papás nos hablaban desde el vientre y nuestro cerebro se conectó de una manera precisa y ahora estamos alimentando todas esas carreteras de información que codifican para el lenguaje. El tercer proceso del cerebro del que vamos a hablar, que tiene mucho que ver con el desarrollo de la inteligencia, es la poda neuronal. Pues así como se está conectando el cerebro de los niños, ahorita me escribían allí en el chat
que tienen niños de 3, 4 y 5 años, déjenme decirle que ese cerebro de los niños tiene una cantidad de conexiones que ustedes no se imaginan. Al nacer, si vemos la primera fotico de nuestro modelo, allí vemos un círculo y esa imagen que se ve allí es el resultado de un encefalograma que nos muestra qué conexiones neuronales tiene un niño al nacer. Entonces ahí vemos en la fotico que hay algunos punticos, algunas rayitas, eh, pero son muy pocas las conexiones con las que un niño nace. ¿Qué quiere decir? Es que se conectan entre sí. Pues, ¿cuál es la información o el conocimiento con el que un bebé llega al mundo? Su cerebro sabe que el bebé necesita saber respirar, su cerebro sabe que el bebé necesita saber succionar, que necesita llorar, todo ese tipo de habilidades naturales con las que los niños llegan al mundo que les permiten sobrevivir apenas salen del vientre. Pero a los 2 años, si podemos ver este pequeñín, nos damos cuenta que su cerebro tiene millones y millones de conexiones neuronales. No sé si alguno de ustedes tenga en este momento niños que estén alrededor de los 2 años de edad. Y posiblemente me puedan confirmar que en este momento parece que estuviera pasando una explosión por nuestros pequeñitos. Entonces, ahora de un momento a otro, después de empezar a caminar lentamente, pudieron empezar a correr, pueden empezar a realizar habilidades o treparse o saltar, habilidades que hace muy pocos meses no podían hacer. El lenguaje puede empezar a explotar de una manera exponencial, como que hoy decía 2 palabras y mañana dice 30, y aparecen pues explosiones emocionales como las pataletas, como las rabietas, los berrinches, decimos nosotros, pero ¿qué pasó si mi bebé no era de esa manera? Pues hoy quiero que entiendas que el cerebro de tu bebé está pasando por un proceso tan acelerado como nunca más en su vida va a ocurrir. Se están conectando aproximadamente 700 conexiones por segundo. Él está aprendiendo de todo lo que pasa de su entorno. Y por eso es tan importante que tú como papito estés muy atento de qué es lo que estás sembrando en tu pequeño. Cuáles son las palabras que le dices a diario, cómo gestionas las pataletas, cómo le ayudas a entender sus sentimientos. Porque esa información que él reciba a partir de este momento es crucial para él entender lo que está bien y lo que no está bien en su vida. Nosotros a veces no cuidamos nuestras palabras, a veces estamos más enfocados en, ¿cómo se dice?, en afirmar los comportamientos negativos que los comportamientos positivos. Pero si yo estoy todo el día diciéndole a mi niño que es cansón, que es muy inquieto, que es muy gritón, que es muy bulloso, que no me lo aguanto, bueno, cosas que a veces podemos decir de momento, pues eso es lo que mi bebé está recibiendo en su cerebro y es la información que empieza a definirlo. Entonces él empieza a decir, es que yo soy de esta manera, porque eso es lo que tú estás conectando en su cerebro. Y en lugar de eso, ¿qué podemos hacer? Pues empezar a conectarlo en forma positiva. ¿Por qué? Porque los niños necesitan saber qué hacer. Entonces, en lugar de decirle no grites, yo debería decirle cosas como háblame más bajito. En vez de decirle no brinques todo el tiempo, deja de vamos a caminar más despacio, vamos a quedarnos quietecitos un rato. Y esa información es la que realmente va a empezar a quedar en el cerebro de nuestros niños, porque si nosotros estamos afianzando todo el tiempo conductas negativas, o bueno, no siempre son negativas, como les dije, muchas son partes del desarrollo de los niños, es normal que brinquen, que lloren, que salten, porque eso es parte de la infancia. Y nosotros como adultos lo que tenemos es que empezar a guiarlos y a orientarlos respetando sus procesos de desarrollo natural. Sin embargo, aquí a los 6 años, tenemos una mamita de una nena de 6 años en esta charla, posiblemente tengamos más, pero una mamita nos escribió y dijo, bueno, mi niña de 6 años, bueno, tenía cierta dificultad, pero quiero que observemos precisamente qué pasa en el cerebro de un niño alrededor de los 6 años. Hay muchas menos conexiones neuronales que a los 2. La razón es que su cerebro cumple con uno de sus procesos naturales que se llama la poda neuronal, como lo estamos viendo allí en la pantalla.
Esa poda neuronal tiene un objetivo y es identificar las actividades o las experiencias más influyentes en el desarrollo del niño, es decir, lo que más nos hemos encargado nosotros de estimular, lo que más nos hemos encargado nosotros de repetir, lo que más nos hemos encargado nosotros de afianzar en nuestros pequeños para definir qué habilidades se quedan y cuáles habilidades se van. Porque una de las cosas más difíciles para el cerebro es aprender algo que nunca antes se le estimuló en la primera infancia. Antes se tenía la concepción de que, bueno, que a los niños no deberíamos enseñarles absolutamente nada, que a los niños deberíamos solamente dejarlos jugar. Y efectivamente, el juego es una de las mejores herramientas para que los niños aprendan cualquier cosa. Entonces, no, ninguna de las dos, digamos que discute con la otra. No podemos decir que no, pues si el niño juega, entonces no está aprendiendo, está perdiendo tiempo de aprendizaje. No, podemos combinarlas perfectamente para que esta sea la manera como los niños adquieran esos conocimientos. Pero si antes de los 6 o 7 años, porque en algunos niños hasta los 7 años se ocurre esta poda neuronal, nosotros no nos encargamos de estimular habilidades tales como la regulación emocional, como el orden, ya lo vamos a ver más adelante, habilidades musicales, habilidades frente a los idiomas, habilidades frente a la lógico-matemática, pues después de esta edad a veces es mucho más difícil porque el cerebro ya se ocupa de, de un perfeccionamiento de lo que ya aprendió. Por ejemplo, hablemos nuevamente del lenguaje. Los 7 primeros años de vida, los niños están concentrados en aprender a hablar. Si nosotros esperamos hasta los 7 años para empezar a enseñarle a un niño a hablar, ya no va a desarrollar las mismas habilidades que si empezamos a enseñarle desde que es un bebé. ¿Por qué? Porque ahora su oído y su cerebro entran en un proceso de perfeccionamiento de lo que aprendió. Entonces el niño va a tener alteraciones en su lenguaje, porque todo es un proceso de adquisición natural. Nosotros no llevamos a los niños a los 2 años a una academia que les enseñe su lengua materna. No les decimos a los papás, no, a partir de los 2 años, entonces usted tiene que empezar a enseñarle al niño cómo se conjuga un verbo, el verbo, digamos, por ejemplo, el español que es tan complejo, porque es, ser y es el mismo verbo, pero también podemos decir que soy también pertenece al mismo verbo. Entonces es demasiado complejo para yo enseñárselo a mi niño, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo lo aprendimos? Entonces, ¿cómo nosotros dominamos un idioma de una manera tan precisa y tan perfecta, sin que nunca antes nos hubieran llevado a una academia? Pues esto que pasó desde el nacimiento se afianzó a los 2 años y a los 6 años empezamos a perfeccionar todo aquello que habíamos escuchado los primeros años de vida. Pero el cerebro tiene que tomar una decisión muy difícil alrededor de los 7 años y es qué desconecto y qué dejo perfeccionando. Porque nuestro cerebro consume hasta el 40% de energía de nuestro cuerpo. Y mantener todas esas conexiones allí le produce un desgaste enorme, entonces tiene que tomar decisiones como un edificio inteligente y decir qué luces apagamos y cuáles dejamos prendidas. Pues la única decisión que el cerebro puede tomar es lo que no estás utilizando, lo desconecto. Lo puedes aprender después, de pronto sí, pero te va a costar porque, como les dije anteriormente, lo más difícil para el cerebro humano es reaprender aquello que no fue estimulado en la infancia. Ya lo vamos a ir aclarando un poquito más. Posiblemente, no sé si la información está quedando clara, si nos sentimos un poquito confundidos con todo este tema del cerebro, si tienen preguntas, por favor, realícenlas con toda confianza y allí las vamos reservando para el final. Entonces, ya hablando, finalizando el tema de nuestro cerebro, cómo aprenden los niños, cómo adquieren, cómo absorben los estímulos del entorno. Esta mañana, ayer realmente hablaba con una persona experta en el método Doman, quien hace unos días nos compartía en un taller algo increíble y era, ¿por qué creen ustedes que el hijo, por ejemplo, el hijo de unos odontólogos, hablemos de una familia de odontólogos donde mamá es odontóloga, papá es odontólogo, y el niño a los 3 años maneja vocabulario específico de la odontología y puede empezar a mencionar algunas cosas que escucha hablar a sus papás y los papás dicen, bueno, es que nuestro hijo es un genio.
porque ya está manejando términos que seguramente un niño de 3 años de su edad, otro niño, pues no los va a manejar. Y la respuesta es que el cerebro de los niños es maravilloso y puede absorber absolutamente toda la información que haya en su entorno de una manera completamente natural. Aprenderla, adquirirla y repetirla o imitarla sin necesidad de que nosotros tengamos un aprendizaje o una enseñanza tan formal. Y por eso quiero que hablemos de 3 métodos de aprendizaje infantil que están involucrados específicamente en el desarrollo de la inteligencia. El primero de ellos es el método Suzuki, que también recibe el nombre del método de la lengua materna o el método de la educación del talento. Suzuki era un pedagogo musical muy famoso, japonés, que se encargó de hacer toda una filarmónica con niños menores de 5 años que interpretaban hasta 3 y 4 instrumentos. El violín era uno de sus instrumentos, digamos, como favoritos para enseñarle a los niños, porque el violín asemeja mucho los sonidos de la voz humana, o bueno, de los sonidos que se pueden producir con nuestro aparato fonado. Lo que Suzuki decía era que si un niño podía aprender su lengua materna, que era tan complejo como les hablaba hace un ratico, como empezar a escuchar palabras, pasar de decir mamá a decir mandarina, mango o manzana, es un proceso donde empecé a hacerlo cuando dije mamá por primera vez, pero mucho antes de eso mi oído ya podía identificar ese fonema ma para poderlo utilizar en nuevas palabras luego, pero también mi aparato fonador empezó a hacer ese proceso de cómo puedo articular los músculos, cómo puedo articular mi lengua, mi laringe, la respiración, para que me suene ese ma de forma completamente natural. Suzuki decía, si los niños pueden aprender eso sin que nunca se les lleve a una academia, pues los niños pueden aprender cualquier cosa. Su cerebro es el protagonista en todo ese proceso. Entonces, él ideó un método donde los niños no tenían que aprender a leer ninguna partitura porque eran niños muy pequeños, pero solamente con escuchar los sonidos que producían instrumentos como el violín o el piano, los niños podían empezar a imitar esos sonidos. Y al escuchar las notas en el violín, los niños podían identificar qué notas necesitaban para poder producir una canción. Entonces, por ejemplo, tarareaban la canción de Estrellita, Estrellita, ¿dónde estás? La tarareaban. Luego escuchaban algunas notas del violín y al escuchar que su profesor Suzuki podía tocar esta canción en su violín, ellos podían identificar exactamente qué notas o cómo moverse para producir esa canción. ¿Será que estos niños eran genios? La respuesta es no. Son niños que recibieron las herramientas adecuadas en el momento adecuado con una persona que tenía una metodología específica, porque Suzuki decía, el talento no se hereda. El talento depende del entorno. Entonces, se puede enseñar a los niños, se puede educar a los niños, se puede desarrollar habilidades nuevas en los niños, sin necesidad de que pensemos de que nuestros niños son o no son genios o son superdotados. El cerebro de los niños es tan increíble que nosotros por muchos años decíamos como no, lo que pasa es que los niños nacen en su estado cero y nosotros como adultos tenemos que enseñarles porque nosotros somos el estado máximo de desarrollo de los niños. Hoy sabemos que el cerebro de nuestros pequeños es mucho más increíble que el nuestro, porque nuestro cerebro ya terminó la mayoría de sus procesos. El cerebro de nuestros bebés, de esos niños que tienen ustedes allí en casa, que están al lado de ustedes, está en todo su potencial, en todo el potencial que ustedes quieran desarrollar en ellos y así lo tienen que ver, porque eso es lo que nos impulsa a nosotros a poder utilizar una metodología diaria, una metodología específica que me digan esto es lo que estoy haciendo por mi hijo, estimulando su cerebro, conectando realizando esas sinapsis en su cerebro para dejarle habilidades que le van a servir por el resto de su vida. Porque una de las características que tiene la neuroplasticidad es que aquello que se establece de forma cotidiana en el cerebro nunca se olvida, nunca se olvida. Ya vamos a hablar un poquito más de eso. El segundo método del que vamos a hablar es el método Montessori, bastante conocido por nuestras educadoras en preescolar. Hay muchas escuelas
que lo promueven, que lo utilizan, porque aunque se desarrolló hace más de 100 años, pues sigue mostrándonos cuál es la mejor manera de enseñar a los niños. María Montessori, en todo su método, pudo identificar algo muy importante que cambió para siempre la manera de observar a los niños, y es que hay unos periodos sensibles de aprendizaje. Hay momentos en la vida de los niños donde ellos se concentran en aprender algo de forma completamente natural. Ella identificó varios periodos de aprendizaje. Hoy vamos a hablar de 6 de ellos. Por ejemplo, el lenguaje, que si lo vemos aquí en nuestra gráfica, ocupa pues la mayor parte de la infancia. La parte de abajo nos muestra los años de los niños. Entonces, de los 0 a los 6 años, los niños están concentrados en aprender a hablar. Entonces, su cerebro está concentrado en aprender a hablar, y por eso cuando nosotros, si ustedes tienen bebés en casa menores de 1 año, ustedes pueden notar que cuando les hablan, esos bebés se enfocan en mirarles su boca, en mirarles los labios, porque su cerebro, al estar concentrado, absorbiendo el lenguaje del otro, necesita aprender cómo articular esas palabras. Y por eso los niños pueden aprender tan fácil su lengua materna como aprender cualquier otro idioma, porque su cerebro viene listo para aprender cualquier idioma. Si nosotros no aprovechamos esta etapa, pues luego vamos a tomar el cerebro cuando los niños estén en otro proceso, digamos después de los 7 años, ellos ya no están interesados en aprender a hablar porque ya saben hablar. Entonces, es por eso que hasta adultos a veces tenemos esos inconvenientes cuando nos enfrentamos al aprendizaje de un segundo idioma. Nuestro cerebro ya está concentrado en otra cosa, que es perfeccionar lo que aprendió en la primera infancia. Otro de esos periodos sensibles es el del movimiento. Si usted, ahorita una mamita me estaba escribiendo aquí que tiene un niño de 1 año y que quiere explorarlo todo. Muy pronto tu bebé va a querer subirse en todo lado, saltar de todo lado, querer subirse al mueble, subirse a la mesa, y es un periodo donde el cerebro empieza a afianzar la motricidad física de ese ser humano. Entonces es absolutamente normal que los niños quieran empezar a explorar. Cuando eso empieza a pasar, es el momento de acercar a los niños a un deporte, es el momento de acercar a los niños a esas actividades al aire libre donde ellos puedan correr, saltar, escalar, obviamente con seguridad, porque allí es donde se afianza ese interés por el ejercicio físico. También está el desarrollo de los sentidos, que los niños empiezan a explorar las texturas. Los sentidos son una de las mejores herramientas para aprender, pues la mejor de todas, porque el cerebro, entre más sentidos se involucran en una actividad, mucho más fácil va a ser para los niños acordarse. Digamos que ahorita una mamita nos escribía acerca de la lectoescritura. Entonces, a veces la lectoescritura no se da de la mejor manera, digamos, la manera silábica a veces es un poquito o muy aburrida para los niños, pero cuando se involucran los sentidos, cuando les escribimos palabras en distintas texturas que ellos puedan seguirlas con sus deditos en arena, en papel de lija, en diferentes, bueno, o los ponemos de pronto como a sentir las bolitas del papel, la plastilina, todo eso lo que va a hacer es involucrar más sentidos en el aprendizaje y hacer que los niños recuerden lo que están realizando y lo que están aprendiendo. A eso es lo que llamamos aprendizaje significativo. El periodo sensible del orden tiene que ver cuando ustedes ven a sus bebés, digamos aquí aparece en azul más o menos desde el 1 año y medio de edad hasta casi los 4 años. Y este periodo del orden ocurre cuando los niños quieren empezar a ordenarlo todo. Entonces ellos quieren participar de las actividades de la casa, quieren barrer, ordenan sus zapatos en fila, ordenan sus juguetes en fila y tienen una explosión por querer ordenarlo todo, y es porque su cerebro en ese momento está listo para aprender sobre el orden. Y si mamá en ese momento está atenta y se da cuenta de que su hijo está pasando por esta etapa, pues lo que va a hacer es enseñarle dónde van las cosas de la casa. Entonces le va a poner todo a su nivel para que él pueda organizar sus zapatos en el lugar que van, sus abrigos en el lugar que van, y eso le va a dar una total experiencia de orden de forma natural. Entonces no vas a tener que pelear o discutir con un adolescente porque no quiere ordenar su cuarto, porque no quiere poner las cosas en su lugar, porque no recoge el plato de la mesa, porque desde pequeñito tiene ese concepto del orden interiorizado. Aparte,
cuando nosotros estimulamos el orden en esos primeros años de vida, pues los niños empiezan a estimular desde ya la parte que codifica para la lógico-matemática en su cerebro, porque la matemática es orden exacto. Entonces, cada vez que yo le enseño a mi hijo dónde van las cosas de la casa, él desde allí está entendiendo dónde va o cómo funciona todo el tema de la lógico-matemática. También está el desarrollo social, que definitivamente se establece desde los 3 hasta los 6 años. En ese momento es que el niño aprende a comportarse, a respetar tanto los límites de él como los límites del otro y las cosas pequeñas. Entonces ellos tienen un periodo sensible que empieza, que dura por muy poco tiempo, donde ellos se interesan por ver los objetos pequeños, los insectos, bueno, todo lo que tiene que ver, que les parece curioso. ¿Por qué? Porque su tamaño es diferente a lo que ven normalmente. Vamos a continuar con nuestro siguiente tema. Bueno, aquí nos dice una mamita, mi niño tiene 4 y tiene miedo de subirse a una silla, estar de pie encima. Vale, ahorita hablamos entonces de esos casos específicos para que podamos apoyarles allí en ese proceso. ¿Listo? Y con las demás que nos están escribiendo allí. Bueno, vamos a avanzar entonces un poquito más y vamos a hablar del tercer método que estimula la inteligencia de los niños, que es el método Doman. Posiblemente ustedes ya lo han escuchado, que es el método que utiliza palabras escritas, imágenes reales para mostrarle a los niños cómo se articulan las palabras completas. Entonces, el método de lectura global es que los niños aprendan a leer una palabra completa, así como pueden leer desde que son pequeñitos una palabra como Coca-Cola, por ejemplo, una palabra como, bueno, no sé, digamos que algunos logos que hay, pienso en Coca-Cola porque es lo más internacional que se me ocurre ahorita, pero algunos logos que ellos los ven en tantas partes que sin saber leer silábicamente, como suena la C con la O, por ejemplo, ya pueden decir, ahí dice Coca-Cola. Ese es el proceso de lectura global. Quiero contarles un poquito acerca de cómo nació este método y por qué se extendió al mundo. Posiblemente algunos de ustedes hayan escuchado hablar de Glenn Doman con sus institutos del desarrollo del potencial humano que tiene su sede principal en Filadelfia. Y él, bueno, nos tiene una historia muy linda acerca de Tommy, uno de los niños con lesión cerebral que él trató a través de su método. Entonces, ¿qué pasó? Esta mamita de Tommy fue una de esas mamás, como muchas guerreras que conocemos, que cuando le dicen su hijo no puede hacer esto, ella dice sí puede, ¿sí? Muchos de nosotros posiblemente nos han dicho, es que su hijo es muy despacioso para hacer tal cosa. Y digo, no, yo sé que él puede hacerlo mejor, lo puede hacer más rápido, porque yo lo conozco, porque yo sé cuáles son las capacidades de nuestro hijo. Y nosotros como papás tenemos que ser los mayores fans de nuestros hijos, porque si nosotros como influencia emocional mayor, como aquellos que los conocemos, que los amamos más que nadie, dejamos de creer en que ellos pueden lograr algo, pues los dejamos sin herramientas porque ellos necesitan nuestra validación y nuestra aprobación. Entonces, para resumirles un poco la historia, esta mamita de Tommy, cuando el niño tenía 2 años, uno de los neurólogos que trataba a su pequeño le dijo, bueno, su hijo no va a tener una vida normal, tiene una lesión, nació con una lesión cerebral severa, lo único que su hijo puede básicamente es respirar y alimentarse a través de una sonda, porque va a vivir en estado vegetativo durante toda su vida. Entonces, para estos papitos fue realmente devastador. Sin embargo, buscaron más opiniones y todos los neurólogos con los que ellos hablaban, pues llegaban a la misma conclusión. No hay nada que hacer más que alimentar a su hijo y esperar cuántos años puede vivir. Cuando ellos llegaron al centro de Glenn Doman, que es el centro de desarrollo del potencial humano, Glenn Doman les dijo, bueno, vamos a empezar a hacer un tratamiento y pues en 60 días nos vemos, empezamos a utilizar esos, digamos, como ciertos estímulos físicos de ejercicios donde el niño podía empezar a desarrollarse, porque él siempre decía, si estimulamos el cerebro es el que va a enviar la información a todo el cuerpo para que el cuerpo funcione. Y esta mamita no se quedó solamente con estas recomendaciones de su doctor, sino dijo, yo sé que mi hijo cuando ve una palabra, mueve sus ojos o tiene algunas como
o sea, como si reconociera lo que dice allí, aunque obviamente el niño no hablaba. Entonces, ella fue la que se encargó de comprar un abecedario y empezar a mostrarle a su hijo las letras, empezar a mostrarle palabras completas. Y cuando volvieron a la primera cita, los doctores notaron que Tommy ya podía decir mamá y papá. Y pues todo el mundo decía aterrado, bueno, pues aprendió estas palabras y la mamá decía, no, es que él las lee. Cuando yo le muestro las palabras, él las puede leer. Pues obviamente los doctores no daban crédito y pues continuaron con ese proceso. Ella siguió mostrándole a los niños esas palabras, al niño, perdón, esas palabras en una velocidad donde el cerebro, fuera estimulado de una manera adecuada. Resulta que el área del cerebro que tiene que ver con la lectura, porque nuestro cerebro nace listo para leer, así como leemos expresiones, imágenes, así como podemos ver esta palabra que dice ahí, face, muchas personas dicen, no, no sé cómo se pronuncia, pero sé que dice cara, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo ha visto tantas veces que su cerebro ya lo codificó. Seguramente muchas personas no saben cómo suena la F en inglés, o la A en inglés, o la C en inglés, pero si ven esa palabra completa, su cerebro de una vez les dice, ahí dice cara. Eso mismo fue lo que empezó a hacer esta mamita con Tommy y a los 4 años, porque fue un proceso bastante, digamos, muy, muy juicioso, sus papás eran muy dedicados de utilizar los bits de inteligencia para estimular esas áreas del cerebro de Tommy y esas áreas de lectura pues son las mismas que codifican para el lenguaje. Después, antes de los 5 años, Tommy ya podía leer cualquier tipo de palabra, obviamente pronunciarla, ya podía caminar, aunque lo hacía de manera lenta y temblando un poco, pero pues recuerden que estamos hablando de un niño que a los 2 años los doctores le habían dicho que iba a vivir como vegetal el resto de su vida. Entonces, Doman se hace la pregunta que cambió para siempre la manera de enseñar a los niños y es, si esto funciona con un niño con parálisis cerebral, empezó a aplicarlo pues en otros niños que también tenían estas mismas barreras, digamos, de aprendizaje, y se dio cuenta que si esto funcionaba con los niños que tenían parálisis cerebral, que su cerebro tenía una parte que no funcionaba, entonces cuánto más podría funcionar con niños funcionales o que tuvieran sus cerebros en perfectas condiciones. Doman llegó a la conclusión de que el problema de la lectoescritura en las escuelas no es que los niños no aprendan a leer o escribir, es que utilizamos un método inadecuado, porque el método silábico es como volver a querer enseñarle al cerebro a hablar. El cerebro no aprende a hablar por fonemas, el cerebro aprende a decir mamá y ya sabe que esa palabra se refiere a su mamá, entonces aprende a través de la asociación. Y este fue el método que él empezó a impulsar y nos dimos cuenta en toda esta investigación, que si ustedes han tenido la oportunidad de leer el libro Multiplica la inteligencia de tu hijo, del método Doman, se van a dar cuenta que además de, no era solamente que los niños leyeran a los 3, 4 o 5 años, incluso niños con síndrome de Down, leyendo cada vez que les mostraban una palabra, sino que los cerebros de los niños fueron estimulados de tal manera que aumentaron su coeficiente intelectual, que eran niños que pensaban y procesaban más rápidamente, que entendían más rápido la información que aquellos niños que habían sido pues enseñados a través del método silábico, porque es un proceso muy tedioso para el cerebro cuando el niño está leyendo, y me miran un segundito, empieza a leer como, mi mamá es bonita. Y les preguntamos, bueno, ¿qué leíste? Y el niño apenas recuerda quizás que leyó mamá en todo ese parafraseo que hizo. Pero si nosotros les enseñamos a través de palabras donde dice mi mamá es bonita, ahora dime qué dice eso, el niño me va a decir que mi mamá es bonita. Entonces, ese proceso de lectura global, pues utiliza los bits de inteligencia para que los niños puedan aprender a una temprana edad. Fortalece la concentración, la memoria y la inteligencia de los niños y además facilita los procesos escolares posteriores. Ahora, eso no significa que si el niño lee a los 3 años, el niño es un genio. No, lo que estamos haciendo es estimular la parte de su cerebro que ya venía lista para leer antes de tiempo y evitarle todo lo tedioso que tenía que ver la lectura tradicional a una edad
incluso temprano, porque a veces empezamos con el método silábico cuando el cerebro de los niños está listo es para leer palabras completas. Entonces, bueno, hasta ahí, no sé si tengan alguna pregunta antes de continuar. Voy a revisar aquí nuestro chat, a ver si tenemos alguna pregunta que tenga que ver específicamente con estos temas de lectura. Bueno, o de métodos para estimular la inteligencia de los niños. Entonces, bueno, digamos que, bueno, al finalizar vamos a dar algunos tipsitos sobre el tema de las rutinas que seguramente les van a ayudar con todos los procesos que estamos viendo ahorita sobre cómo ayudar a los niños si ya de pronto no son ordenados, si estamos teniendo problemas para que coman. Bueno, todo ese proceso ya les vamos a dar unos tips que seguramente les van a apoyar a los niños de todas las edades. Entonces, aquí continuando con nuestro tema del taller de cómo multiplicar la inteligencia de mi hijo, vamos a hablar de 3 maneras o 3 técnicas de multiplicar la inteligencia de los niños que ustedes pueden realizar muy fácilmente en sus casas. El primero es la lectura global o la lectura en general. Leer es un proceso cerebral para que todos los niños nacen preparados. Los niños leen gestos, leen imágenes, leen palabras, leen logos, tal como les estaba mostrando del ejemplo de Coca-Cola. Los niños desde muy pequeñitos, si su papá consume este producto, pues les va a señalar cuando vea el logo de Coca-Cola. O incluso cuando vea el logo de sus pañales, va a señalar y va a saber que eso es conocido para él, que significa que ahí están sus pañales. La lectura de cuentos, cuando nosotros establecemos un hábito claro de lectura en casa, 15 minuticos al día antes de acostar a nuestros bebés, desde que son muy pequeñitos, si establecemos ese hábito de lectura, vamos a empezar a desarrollar su inteligencia. ¿Por qué? Porque la lectura les da vocabulario nuevo y todo lo que tenga que ver con el lenguaje estimula el cerebro de los niños de una manera increíble. La lectura estimula el pensamiento crítico porque les muestra a los niños varias maneras de resolver las cosas, sobre todo si les leemos cuentos. Digamos que, no sé, hay cuentos clásicos que son excelentes para hacer este tipo de actividades, y al final de la historia le preguntamos al niño como, bueno, ¿y tú qué hubieras hecho en el lugar de la princesa? ¿Te parece que estuvo bien? ¿Te parece que estuvo mal? ¿Cómo hubieses actuado para que la niña no se hubiera sentido triste? O si hablamos del patito feo, entonces le preguntamos al niño, ¿tú qué hubieras hecho para que el patito no se sintiera mal? ¿Lo hubieras defendido? ¿Crees que está bien que nos burlemos de las personas que son diferentes? Entonces, en un simple cuento, nosotros podemos hacer 3 preguntitas al día que generan el desarrollo del pensamiento crítico, que les van a dar increíbles habilidades para la vida al cerebro de nuestros pequeños. Y lo último son los bits de inteligencia. Entonces, las personas que han permanecido en nuestro taller hasta ahora y que se han venido sumando y se estén quedando hasta el final, les queremos obsequiar unos hermosos bits de inteligencia de los animales de la granja en inglés. Estos bits de inteligencia vienen con sus instrucciones, cómo utilizarlos y cómo tú puedes generar nuevos bits de inteligencia para continuar ese proceso de estimulación cerebral en los niños. Entonces, bueno, ese es uno de los obsequios que les tenemos por estar aquí súper atentos a a nuestro taller, perdón, y al querer participar activamente de todo ese proceso educativo de sus niños, que pues no todos los padres tienen esa, como, no sé, como esa inclinación a querer buscar las mejores herramientas para sus pequeñitos. La música es uno de los mejores oxigenadores cerebrales. Escuchar música es la única actividad que estimula los 2 hemisferios del cerebro, sobre todo si además de escucharla, los niños aprenden a interpretar instrumentos. Los niños tienen una mayor sensibilidad auditiva. El oído de los niños está abierto a todas las frecuencias y sonidos de su entorno hasta los 7 años de edad. Es por eso que los niños pueden aprender más fácil a interpretar un instrumento. Es por eso que los niños pueden aprender más fácil cualquier idioma porque lo escuchan bien. Y es por eso que los niños tienen esa inclinación natural por disfrutar las rondas, disfrutar las canciones infantiles,
porque su oído es mucho más sensible a los sonidos que el nuestro. Después de los 7 años empieza a perder sensibilidad y a los 17 años se cierra por completo porque ya se ocupa es de perfeccionar el idioma o pues aquellas habilidades que aprendió durante los primeros años de vida. La música con programación neurolingüística, como la música de Suzuki, estimula las mismas áreas cerebrales que se usan para la lógico-matemática. Entonces, quisiera como crear música que seguía estimulando el oído de los niños de una manera increíble y a su vez eso estimulaba su cerebro. Entonces, de esa manera lográbamos que los niños pudieran ser mucho más inteligentes, fueran mucho más hábiles para la lógico-matemática, para las artes, porque las mismas áreas del cerebro que se utilizan para aprender música o para dominar un instrumento son las mismas que se utilizan para resolver una operación matemática o para ver una pintura artística y pues replicarla o crear algo nuevo. Y además tenemos un beneficio, una nueva técnica que estimula el cerebro de los niños, que son los idiomas extranjeros. Como ustedes saben, nosotros somos Bebé Políglota y hemos investigado por muchísimos años qué hace los idiomas o cómo aportan los idiomas al desarrollo cerebral de los bebés. No es solamente que un niño hable 1, 2 o 3 idiomas. Es de toda la explosión que pasa en su cerebro cuando nosotros los acercamos a sonidos diferentes a su lengua materna, a tonos y melodías que nunca antes habían escuchado, porque cada idioma es como si fuera una canción interpretada en distintas notas musicales. Entonces, los niños que crecen escuchando más de un idioma tienen un cerebro mucho más eficiente. ¿Por qué? Acuérdense que al principio hablamos de la sinapsis. Entonces, son conexiones neuronales que están conectadas y que cada una de ellas tiene como una tarea importante. Entonces, la tarea del área del lenguaje es conectarse para que el niño aprenda a hablar y para que nunca se le olvide hablar. Ustedes, a la edad que tienen como papitos, nunca se les va a olvidar su lengua materna. Ustedes se pueden ir a vivir a Japón, se pueden ir a vivir a Italia, se pueden ir a vivir a Rusia y pueden aprender ese idioma, pueden aprender a comunicarse en ese idioma, pero nunca se les va a olvidar su propia lengua. ¿Por qué? Porque fue una habilidad que sobrevivió a la poda neuronal y que se conectó tan fuerte que el cerebro lo único que tiene son carreteras que ayudan a que esa información se pueda continuar perfeccionando. Entonces, cada idioma es como si hubiese hecho una conexión específica. Cuando los niños son bilingües, por ejemplo, tienen 2 conexiones neuronales, bueno, son muchas más, pero para que lo entendamos por carreteras de información. Entonces, cada una de ese grupo de conexiones codifican para un solo idioma. Por lo tanto, cuando ellos siguen creciendo, pues pueden perfeccionar los 2 idiomas al tiempo. Y eso hace que su cerebro sea mucho más eficiente, que puedan tener mayor enfoque en las tareas que realizan, porque su cerebro está acostumbrado a cambiar, como el chip, como cambiar de un idioma a otro. Además, tienen una mejor memoria y esa gimnasia cerebral que hace el cerebro por pensar en 2 o más idiomas al tiempo, pues previene la demencia o el Alzheimer, como ya se ha visto en varios estudios. Las personas bilingües o multilingües tienen un menor porcentaje de sufrir enfermedades degenerativas, enfermedades mentales degenerativas en su vida adulta. Además, los niños que crecen escuchando más de un idioma tienen mayores habilidades cognitivas y creativas. Siempre la matemática va a salir beneficiada cuando los niños escuchan música, son estimulados con la lectura o son estimulados con los idiomas, porque esa parte del desarrollo cognitivo, sé que muchas personas a veces me preguntan, bueno, pero ¿qué es el desarrollo cognitivo? Porque hablábamos del desarrollo cognitivo y a veces no nos ocupamos de explicarles a los papitos qué es el desarrollo cognitivo. El desarrollo cognitivo es la comprensión que tu hijo va adquiriendo con la vida. Entonces, cuando él entiende las cosas, cuando él entiende que tú le dices, pásame ese vaso amarillo y él entiende cuál es el vaso amarillo. Ese es el desarrollo cognitivo, la comprensión que el niño va adquiriendo a medida que va creciendo. Y de esa manera, pues los idiomas hacen que los niños puedan procesar más rápido información.
y evidentemente que tengan un coeficiente intelectual más alto porque pueden aprender cosas no solo más rápido, sino de una mejor manera. Aquí quiero compartirles una frase de Santiago Ramón y Cajal, descubridor de la neurona. Él fue el primero en hablar de neuronas, de neurociencia, de una manera muy empírica de neuroeducación, que es lo que nos está dando las luces hoy en día a los docentes, a los maestros, a los psicólogos y a los especialistas, de tratar de entender cómo funciona el cerebro del ser humano, cómo funciona el cerebro de los niños, cómo aprende el cerebro, cómo aprende a leer el cerebro, dónde se establecen las emociones y por qué es tan importante dar importancia a ese cerebro emocional en este momento, porque antes solamente le damos importancia a que el niño supiera o no supiera. Hoy sabemos que su estado de ánimo afecta, que tenemos que enseñarle a gestionar y a regular sus emociones para que él pueda aprender también. Entonces Santiago Ramón y Cajal nos deja esta hermosa frase que es: todo ser humano, si se lo propone, puede ser el escultor de su propio cerebro. Sabemos que nuestros niños aún son muy pequeñitos para definir lo que les conviene o lo que quieren para el resto de su vida. En este momento, los únicos escultores del cerebro de sus pequeños son ustedes. Son ustedes como papás, son sus maestros, aunque en este momento con todo lo que estamos viviendo, pues con los confinamientos que hay en los diferentes países, posiblemente no estén asistiendo al colegio, posiblemente sí ya hayan vuelto, pero los principales responsables de esculpir ese cerebro son precisamente los padres de los niños, son su influencia, porque los padres sí pueden saber, si yo quiero establecer en mi hijo, por ejemplo, el aprendizaje de un nuevo idioma desde ya para que lo aprenda de forma natural, pues tengo que yo como papá establecer una rutina de aprendizaje que obviamente no altere su desarrollo natural, que no afecte o respete su ritmo de aprendizaje, pero que yo me encargue de estimular a mi hijo de una forma adecuada para darle verdaderas herramientas para la vida. Imaginémonos el cerebro de nuestros niños como si fueran un cemento fresco. Y todo lo que nosotros estamos haciendo, diciendo, está haciendo que esas neuronas vayan en una o en otra dirección. Estamos dejando huellas en las vidas de nuestros hijos, estamos dejando marcas en las vidas de nuestros hijos, que posiblemente es todo aquello que después es tan difícil borrar. Porque el cerebro de nosotros, ¿cómo creen ustedes que es? El cerebro de nuestros adultos, ¿será que todavía es como un cemento fresco? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo será nuestro cerebro? ¿Todavía será cemento fresco? Yo creo que no. Yo creo que ya hay muchas cosas que tenemos establecidas y que nos es muy difícil, así queramos cambiarlas, cambiar. Digamos que hay algunas actitudes que decimos, no quiero seguir haciendo esto, pero volvemos a lo mismo porque nuestro cerebro toma decisiones con todo aquello que aprendió en la infancia. Entonces, bueno, vamos a continuar para ir avanzando en nuestro taller. Ya nos quedan unos minutos. Y quiero contarles acerca de qué es Bebé Políglota, porque todo esto que les conté sobre estimular la inteligencia de los niños, nosotros lo estudiamos, lo analizamos, lo testeamos y lo incluimos en una metodología que, además de ayudar a los niños a aprender nuevos idiomas, estimula su cerebro de una manera totalmente increíble. Gracias a los beneficios de los idiomas, de los bits de inteligencia, de la música, de Suzuki, pues logramos crear una herramienta totalmente novedosa que ayuda a que los papás puedan estimular la inteligencia de sus niños de una manera muy, muy, muy sencilla. Entonces, aquí está Bebé Políglota, es una plataforma online que está dirigida solamente a niños menores de 7 años. ¿Por qué antes de los 7 años? Porque en ese momento es que los niños adquieren el lenguaje y tienen su cerebro al máximo potencial. Establece en los cerebros de los niños las bases fonéticas de 5 idiomas simultáneamente. Este método fue científicamente probado por nuestro director científico Tomás Ortiz Alonso, PhD de la Universidad Complutense de Madrid, y llevó a cabo una investigación en el Colegio San Patricio de Madrid. Entonces, ¿cómo se hizo la investigación? Tomamos 2 grupos de niños, unos niños que observaban 3 videoclases en el día, en 5 idiomas, usando los bits de inteligencia. ¿Cuáles son los bits de inteligencia?
esos mismos de los que hablamos hace un ratico, de que utilizaron con Tommy para su recuperación cerebral. Imágenes con fondo, pues con letra de contraste, con fondo blanco, donde se le muestran a los niños imágenes y palabras a una velocidad adecuada para que su cerebro cree nuevas conexiones neuronales. Esa misma investigación se aplicó con el grupo experimental. Digamos, aquí estamos viendo una referencia en la parte pues, derecha, digamos, la pueden ver de sus pantallas, o bueno, o izquierda, de acuerdo a cómo lo estén allí situando. Y durante 10 meses estuvimos practicando o colocando a los niños estas videoclases todos los días, todos los días. Son clases muy cortas, de menos de 5 minutos, porque nuestro cerebro aprende más fácil en tiempos cortos a diario. Si tú estás teniendo problemas para que tu bebé realice actividades o se siente todo el tiempo a hacer una actividad de lectoescritura o que no le gusta hacer alguna, lo que tenemos que hacer es cortar esos tiempos y alternarlos con actividades que disfruten, porque el cerebro aprende mucho más fácil en tiempos cortos a diario que llevando, por ejemplo, aquí vemos al otro lado de la pantalla, los niños tomando clases de manera totalmente tradicional. Entonces hay papás que dicen, no, yo quiero que mi hijo aprenda inglés. Espero que tenga unos 12 años y lo llevo todos los sábados a una academia de inglés. Pero lo que no saben es que los niños antes de los 6 años tienen un cerebro mucho más absorbente, un aparato fonador dispuesto a adaptarse a los diferentes sonidos de los idiomas y un oído muchísimo más sensible a los diferentes sonidos de los idiomas para pronunciarlos con naturalidad, tal como están aprendiendo su lengua materna. Al finalizar esos 10 meses, se testearon los dos grupos y nos dimos cuenta que el grupo experimental, que eran los que veían las 3 clasecitas al día, acuérdense que son videoclases de menos de 5 minutos, 3 veces al día, habían tenido cambios asombrosos en su cerebro a través de un aparato que se llama encefalograma. Observamos qué áreas del cerebro habían sido estimuladas. Lo normal era que se hubiese estimulado el área del lenguaje, por lo que les digo. Bebé Políglota tiene 5 idiomas y los niños escuchan en la misma videoclase palabras en español, inglés británico, alemán, francés y chino mandarín. ¿Por qué estos 5 idiomas? Porque cada uno de ellos tiene sonidos, tonos y melodías diferentes y hacen que se estimule tanto el oído como el cerebro de los niños de una forma increíble, como si estuvieran escuchando música. Entonces, cuando vimos el cerebro de estos pequeñitos, pues nos dimos cuenta que las habilidades propias de su lenguaje materno se habían estimulado hasta en un 17,8%. ¿Qué quiere decir eso? Que eran niños de 3 a 4 años que al principio del ejercicio tenían problemas para, digamos, de tartamudez. Había olvidado el término de tartamudez y al final del ejercicio ya no tartamudeaban porque el estimular su aparato fonador les ayudaba a hablar más claro, incluso en su lengua materna. Además, aumentó hasta el 37% en su coeficiente intelectual en comparación al grupo de control, que eran los niños que seguían tomando clases en inglés y francés de manera tradicional. Y aumentó hasta un 67,2% en la velocidad de procesar información. Eran niños que aprendían mucho más rápido y hacían las actividades mucho más rápido que los niños que recibieron las clases de idiomas de forma tradicional. Entonces, ¿qué tenemos en nuestros componentes en nuestras videoclases? Tenemos clases inspiradas en los bits de inteligencia que están acompañadas de voces nativas, porque para aprender bien un idioma debes escucharlo bien, sobre todo si eres un niño menor de 7 años y tu oído puede escuchar perfectamente. Y tenemos imágenes reales y animadas, tal como se diseñó el método de los bits de inteligencia. Tenemos un grupo de canciones, unas carpetas de canciones inspiradas en el método Suzuki, que mientras los niños las escuchan, su oído no solo se sigue acostumbrando a los idiomas, sino están realizando esas conexiones adicionales que genera la música o la neuromúsica, que ayuda a que los niños puedan procesar más rápido información y además relaja el cerebro de los niños. Y también tenemos unas actividades sugeridas. Esas actividades sugeridas, ¿para qué sirven? Bueno, pues cada vez que tu hijo observe una videoclase, te pedimos que 1 o 2 veces a la semana tú busques una de estas actividades para que estimules
sus sentidos. Acuérdate que los sentidos son increíble, un potencializador de la inteligencia, porque entre más sentidos se involucren en el aprendizaje, el cerebro más recuerda. Entonces, aquí tenemos unas actividades sugeridas con unos descargables muy lindos donde tú puedes imprimir. Entonces, vimos Apple, vimos manzana en 5 idiomas y además vamos a imprimir nuestra manzana, la decoramos con texturas, preparamos nuestros materiales y luego la repasamos en los 5 idiomas diferentes. ¿Dónde la repasamos? Tenemos también unas Polyglot Cards maravillosas. Son unas tarjeticas en donde ustedes seleccionan la categoría que quieran estudiar. Bebé Políglota está dividido en las mismas categorías que los niños observan en el preescolar, como son los colores, la familia, mi cuerpo, las frutas, animales salvajes, animales de la granja, las cosas de la casa, los sentidos, las emociones, los sentimientos, bueno, todas estas categorías que los niños observan en sus primeros años de escolaridad, las tenemos en Bebé Políglota. Entonces tenemos unas Polyglot Cards maravillosas que ayudan a que los niños afiancen el vocabulario. Entonces, como les dije, vimos manzana, imprimimos la imagen de la manzana, la decoramos y ahora buscamos la manzana en nuestras Polyglot Cards y al oprimir cada una de las banderas, pues se cambia el nombre al idioma que corresponde y tiene el audio nativo de este idioma que estamos viendo. Entonces, por ejemplo, aquí naranja, si oprimimos cada una de las banderitas, nos va a sonar la naranja en los 5 diferentes idiomas. ¿Cómo pueden ustedes usar Bebé Políglota? Les quiero contar que les tenemos un obsequio bien importante a todas las personas que han estado súper atentas, que han estado en el grupo, que quieren multiplicar la inteligencia de sus niños con metodologías totalmente novedosas, respetuosas con el desarrollo de la infancia. Y es que pueden registrarse totalmente gratis a app.bebepoliglota.com. Ustedes ingresan a esta dirección y allí llenan sus datos. Entonces, si vemos en la pantalla nos dice, ¿tienes un código de referido o tienes un código? Ingrésalo acá. Pues hoy queremos obsequiarte un código. Bueno, aquí también podemos ingresar a través de www.bebepoliglota.com, que es nuestra página web, y le dan en el botón ingresar y pues los lleva a esta pantallita anterior donde yo les estaba mostrando, que es este mismo dominio. Entonces, les quiero obsequiar un código para que ustedes puedan utilizar Bebé Políglota 15 días totalmente gratuitos, donde ustedes pueden estimular el oído, el cerebro, el aparato fonador de sus pequeños con 5 diferentes idiomas de una manera totalmente sencilla, fácil, y ustedes mismos van a notar los resultados en las demás habilidades que los niños adquieren. ¿Por qué? Porque un cerebro estimulado puede fácilmente desarrollar habilidades como la lectoescritura, en las que muchas veces tenemos inconvenientes cuando ellos están cercanos a los 6 añitos, como el aprendizaje, digamos que aprendan más rápidamente. En el lenguaje hay niños que no hablan tan claro, no hablan tan rápido, el fonema de la R se tarda en afianzarse, pero cuando nosotros utilizamos los idiomas para potenciar el cerebro de nuestros pequeños, lo que va a pasar es que vamos a hacer una estimulación completa, no solo de su oído y cerebro, sino también de su aparato fonador, porque cada uno de los idiomas se articula de una manera diferente. Nosotros no hablamos igual que los franceses, ¿cierto? Pero si un francés nos habla en español, nosotros, aunque hable muy bien el español, nosotros decimos, oye, pero tú no eres de aquí. Pero si nosotros hablamos francés, posiblemente también nos van a decir, tú no eres de aquí, si estamos en Francia, porque nuestros músculos fueron estimulados durante los 7 primeros años de vida y se acostumbraron a usarse de una manera específica. Entonces ahora yo hablo inglés o francés o cualquier idioma que aprenda con los mismos músculos con los que hablo español, así como el francés me habla en español con los mismos músculos de su aparato fonador con los que habla francés. Entonces, ¿qué pasa con los niños? Pues que su aparato fonador está en desarrollo y su oído es tan sensible que puede identificar exactamente cuál es el órgano, el músculo o la entonación que debe usar para poder hablar correctamente un idioma.
¿Cómo usamos Polyglot, bueno, Polyglot Word? ¿Cómo usamos Bebé Políglota? Y es que debemos establecer unas rutinas. Las rutinas van a ser nuestros mejores aliados para cualquier aprendizaje. Una mamita me escribió, no, es que tengo inconvenientes para que mi hijo realice las actividades de colorear o dibujar. Vamos a establecer, tiene sus necesidades básicas cubiertas, no tiene hambre, sueño, frío, sed, sino está completamente despierto y dentro de su rutina diaria vamos a hacer una actividad que estimule estas habilidades que él definitivamente va a necesitar. Digamos, no solo porque necesite aprender a dibujar, sino por lo que desarrolla en su motricidad fina. En Bebé Políglota lo que podemos hacer es preparar toda una rutina de aprendizaje. Preparar un lugar cómodo, que no hayan distracciones, colocar la videoclase desde un computador o un dispositivo móvil, sea celular o tablet. Si el niño ya habla, lo vamos a motivar a repetir las palabras que escucha para que se estimule su aparato fonador. Si aún no habla, vamos a permitir que escuche, porque aunque los niños no hablan, ya empiezan a aceptar y asimilar palabras, y eso es lo que luego les va a permitir hablar. Y al final reproducimos una canción y lo invitamos a moverse para realizar la pausa activa del método. Acuérdense que las canciones están inspiradas en el método Suzuki, que además de oxigenar y relajar el cerebro, permiten que siga trabajando esas tonalidades específicas de los idiomas que estimulan el cerebro de nuestros bebés. Y además podemos afianzar el vocabulario visto usando las Polyglot Cards que les mostré donde estaba en la naranja, y pues también realizando una actividad sugerida 1 o 2 veces a la semana. ¿Cuáles son las recomendaciones para utilizar nuestra metodología? Tu hijo debe ver 2 o 3 clases diarias, al menos 2, porque todos los días se te va a cargar una categoría nueva a tu celular o a tu tablet. Es una metodología online. Entonces, por ejemplo, las personas que se quieran registrar hoy mismo se van a dar cuenta que les aparece, la primera clase que les aparece es mi cuerpo. Entonces aparecen los bits de inteligencia de mi cuerpo en imágenes animadas. Nosotros observamos la videoclase, pues nuestros bebés observan la videoclase y a las 2 horas de esa videoclase se carga nuestra segunda clase del día, que va a ser el repaso de mi cuerpo, pero ahora con imágenes reales. Cuando yo observo esa clase hasta el final, el sistema entiende que ya la vi. ¿La puedo volver a ver? Claro, la puedo ver las veces que yo desee. Siempre dejando al menos 2 horas de una estimulación a la otra para no cansar el cerebro de los niños y además para protegerlos de las pantallas. Al día siguiente me aparece la segunda clase que va a ser la de los alimentos. Entonces, alimentos en imágenes animadas en la mañana, en la tarde otra vez alimentos en imágenes reales y todos los días realizamos esa estimulación de una manera muy simple, muy sencilla, en casa, en la seguridad de nuestro hogar, pero potenciando todas esas habilidades cerebrales que nuestros niños ya traen desde su nacimiento. La motivación del papá debe ser la mayor herramienta, porque el papá tiene que ser el encargado de estar motivando a su hijo frente a cualquier aprendizaje. Si yo le digo a mi bebé, ay, pero es que ves que tú no aprendes a leer, entonces desde ahí ya le estoy sembrando eso en su cerebro, que no aprende, que no puede, que es incapaz. Pero si yo como papá, o bueno, hablemos de los idiomas, si yo estoy a toda hora quejándome que, uy, tan horrible que es el inglés es difícil, yo no puedo aprender inglés, odio el inglés, yo he escuchado incluso docentes decir, odio el inglés. Y si mi hijo me está escuchando, pues desde ahí le estoy enviando esa información de que es difícil, de que es complicado, de que él no puede. O si yo empiezo a utilizar la metodología como castigo, de que entonces ahora ves el video para que vayamos al parque, pues todo eso va quedando en el cerebro de nuestros bebés. Pero la motivación del papá debe ser al contrario. Vamos a ver nuestra clase. Uy, qué linda esa clase. Vamos a ver qué animales nos salen hoy. Vamos a ver qué nos dicen hoy las mascotas, porque tenemos unas mascotas maravillosas de los que los niños siempre se enamoran. Incluye la metodología en la rutina natural de tu hijo. Entonces es muy importante, papitos, que tengamos una rutina de aprendizaje, no solamente con nuestra metodología, sino en general con la vida de nuestros pequeños. Los niños necesitan rutinas para sentir el mundo como un lugar seguro. Ellos necesitan saber qué va a pasar. La rutina no tiene nada que ver con un horario fijo, con un horario establecido, como decir, no, es que a las 7 de la mañana desayunamos, a las 8 hacemos la tarea, a las 9 vamos a jugar. No, es que todos los días, independientemente a la hora que nos levantemos, hagamos las mismas cosas en el mismo orden.
Eso es una rutina. Entonces, ustedes como papás me pueden decir, yo todos los días me levanto, nos cepillamos los dientes, o primero desayunamos, luego tomamos un baño, luego el niño se queda jugando y yo me ocupo de las cosas de la casa, luego es hora del almuerzo, después del almuerzo él toma una siesta. Eso es una rutina, todos los días hacemos lo mismo. Y dentro de esa rutina, entonces incluimos la metodología para que sea realmente un método estructurado, tal como lo hizo la mamá de Tommy, cuando el doctor le dio una recomendación específica. Entonces, no, si usted quiere que esto funcione, tenemos que hacerlo todos los días, 2 veces al día. Lo mismo les quiero recomendar yo. ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente identificamos esa rutina y decimos, no, pues después del desayuno le puedo poner la primera clase y después de la siesta de la tarde le puedo poner la segunda clase. Porque así ayudamos a que el niño cree el hábito de forma natural y a nosotros como papás no se nos olvide. Es que hoy desayunamos donde la abuela. Vale, pues como también la puedo ver desde el celular, entonces le pongo la clase desde el celular. Es que hoy desayunamos donde la tía. No importa dónde estemos, colocamos la videoclase porque ya sabemos que después del desayuno o después del almuerzo va nuestra clase de política. Entonces, ¿cómo lo pueden adquirir? Nosotros, si ustedes entran hoy a nuestra web, van a ver estos valores. 6 meses por $189. Y un año les queremos obsequiar el código Inteligentes23 en mayúscula, como lo ven allí. Y además de recibir los 15 días gratis que ya les mencioné, van a tener un 50% de descuento en su membresía semestral o anual. ¿Cuándo pueden ustedes adquirir esta membresía? Tienen clases con total tranquilidad, no tienen que poner tarjeta de crédito, no, absolutamente nada. Ustedes simplemente se registran, redimen su código y automáticamente de su pantalla de membresías ya les va a aparecer el descuento. Y tienen estos 15 días para poder adquirir su membresía semestral anual con un acompañamiento pedagógico. Si vamos a seguir haciéndoles el acompañamiento pedagógico, porque nuestro plan siempre va a ser estimular el cerebro de los niños. Y qué mejor que hacerlo con los niños de Latinoamérica. Los niños en Europa tienen estas ventajas. Son de familias multiculturales, aprenden idiomas de forma completamente natural, porque la abuela es de un país, el papá es de otro país, la mamá es de otro país, incluso algunos, hay una mamá allí latina que se casa con un extranjero y al vivir juntos, pues el niño aprende los dos idiomas. Nosotros en Latinoamérica tenemos las barreras del idioma. Nosotros aquí creemos que como todos hablamos español, entonces después que vamos a necesitar los idiomas. Pero ahora nos damos cuenta que efectivamente los idiomas los vamos a necesitar y se aprenden más fácil en la infancia. Entonces, ¿por qué no empezar desde ya? Cuando ustedes redimen el código Inteligentes23, tal como lo ven aquí en la pantalla, inmediatamente les va a quedar su membresía en $95, 6 meses y un año por solo $149. Y bueno, pues aquí voy a aprovechar para ingresar a nuestro chat para observar algunas de nuestras preguntas y quiero que me cuenten cómo les ha parecido el taller, si creen que les ha aportado algo nuevo, qué creen ustedes o qué piensan de Bebé Políglota, si creen que si es una herramienta adecuada para sus niños, todo lo que nos quieren contar, estamos aquí dispuestos a escucharlos para que nos cuenten. Entonces vamos a abrir nuestro chat. A ver qué preguntas tienen. Bueno, Denis nos dice que su niño no puede leer oraciones cortas y confunde papá y mamá. Lo mejor que te puedo recomendar en este espacio es leer. Leer junto a ella, leer todo el tiempo que puedas, porque de esa manera, cuando nosotros leemos, realmente le estamos afianzando los sonidos, le estamos afianzando los fonemas, estamos afianzando el sentido gramatical de las palabras. Entonces, la lectura siempre va a ser tu mejor aliado.
mi bebé tiene 7 meses y le gusta mirar solo un dibujito, si le cambian se enoja, pues es normal, porque pues él ya está identificando sus gustos, su cerebro está seleccionando aquello que le agrada. Entonces, pues bueno, es un proceso de mucha paciencia porque durante el primer año de vida el cerebro de tu bebé es totalmente primitivo. ¿Qué quiere decir eso? Que reacciona inmediatamente a lo que no le gusta, no razona y no está diciendo, ay, debe ser que se acabó el programa, no, sino es totalmente primitivo, actúa y a veces por eso ellos empiezan a morder y empiezan a pegar porque es la manera como reacciona de manera totalmente instintiva. ¿Le puedo aplicar con mi hija de 6 años aún? Claro que sí, desde ya lo puedes aplicar. Obviamente, en cuanto más pequeños empecemos, mejor. Esa es una de las, tanto del método de Oman como de bebé políglota. Entre más pequeños empieces, se puede empezar a utilizar desde los 5 meses de gestación en el vientre, que ya está el oído de los bebés totalmente desarrollado, hasta los 7 años de edad, que es donde finaliza el proceso de adquisición del lenguaje. Y como tienes las dos niñas de 1 y de 6 años, puedes ponerle a las dos la misma clase, cada una, digamos que el cerebro de ellas es la que selecciona lo que necesita, a las dos les puedes poner la misma clase, puedes ponerle las canciones y la van a disfrutar exactamente igual. Entonces, bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta acerca de la metodología, acerca de lo que ustedes hemos hablado esta tarde en el taller. Quiero dejarles esta frase y es, los niños nacen extraordinarios y solo nos toma 7 años convertirnos en ordinarios, de Santiago Ramón y Cajal, el descubridor de la neurona. ¿Qué quiero decir eso? Que sus hijos tienen un potencial increíble y quienes tenemos el privilegio de saber también tenemos la obligación de actuar. No podemos quedarnos con una información como esta y decir, ah, bueno, sí, voy a esperar. No podemos seguir pensando lo mismo, que vamos a esperar hasta la universidad para que aprenda idiomas, que vamos a esperar hasta la universidad para que aprenda un instrumento musical. No, este es el momento. Método de políglota o de políglota es una muy buena opción para estimular el cerebro de los niños. Los invitamos a que lo prueben y obviamente que los sigamos acompañando allí a través del grupo de WhatsApp. Vamos a tener abierto el grupo 2 días más y luego lo cerramos. Pero pues la idea de este es que cuando cerremos el grupo ya podemos iniciar con ustedes, con quienes quieran iniciar su prueba gratuita, un acompañamiento más personalizado. Entonces va a haber una pedagoga encargada de cada uno de ustedes, preguntándoles cómo va el proceso, en qué les podemos ayudar, que ustedes digan, no, es que no sé cómo hacer esto o cómo hacer lo otro, aunque como les dije o les expliqué es muy sencillo de utilizar, pero en este momento la invitación es a que lo exploren, lo conozcan, lo prueben con sus niños y nos cuenten cuál es, pues cuáles son los resultados, porque ya tenemos testimonios maravillosos de los niños que están siendo estimulados con nuestra metodología. Entonces, bueno, no siendo más, les agradezco muchísimo su tiempo, todo el tiempo que se tomaron para estar con nosotros en este momento. Ah, bueno, estaba leyendo el mensaje de Kerly. Entonces, Kerly, pues yo te sugiero, bueno, por ahora, digamos que no vamos a tener charlas, pero digamos de este tema o de estas edades, pero sí te sugiero que puedas empezar a leer mucho sobre educación emocional, porque los niños de los 10 a los 17 años atraviesan unos periodos donde el cerebro activa más su parte emocional que su parte racional, tal como cuando eran bebés. Entonces, nosotros como adultos tenemos que ser esas guías, esos ejemplos de empatía, esos ejemplos de gestión emocional, tenemos que ser la calma en lugar de unirnos a su caos. Entonces, te sugiero leer sobre educación emocional, vas a encontrar material que te va a funcionar muchísimo y uno que otro libro sobre cómo apoyar a tu hijo preadolescente o adolescente. Creo que es lo que te puedo recomendar en el momento, mientras nosotros te estaremos informando si hacemos charlas para pues, niños de mayor edad. Entonces, hasta ahora agradezco muchísimo el tiempo que se han tomado para permanecer hasta este momento en el taller. Un abrazo fuerte, nos seguimos comunicando allá a través del chat y que tengan una excelente tarde. Feliz tarde a todos. Un abrazo.